La doctora Alejandra Ponce es especialista en epigenética y nutrigenética, campos que han revolucionado la manera en que entendemos la salud. Es autora de libros como Aliméntate según tus genes, donde muestra cómo nuestros hábitos y nuestra alimentación pueden activar o silenciar genes relacionados con enfermedades crónicas. Gemelas idénticas comparten exactamente el mismo ADN y aún así pueden tener una experiencia muy diferente durante la menopausia. Porque ese 1% que estés mejorando en tu vida puede ser suficiente para que tengas más calidad. Su experiencia personal tras la pérdida de su padre por un infarto, a pesar de ser delgado y activo, la llevó a profundizar en cómo la genética y el estilo de vida se entrelazan, y hoy dedica su trabajo a que más personas puedan prevenir y no solo tratar enfermedades. Gurú de la dieta keto hablando maravillas de esto, pero del otro lado tengo el mismo, justo así, ¿no? De la dieta vegana hablando de todo esto. Los dos tienen razón en muchas cosas y los dos están equivocados en muchas cosas. Yo lo que digo es, también están los genes que nos dicen esto. De acuerdo a lo que nos dice el laboratorio, tu dieta tiene que ser a lo mejor más alta en carbohidratos, un poquito más baja en grasas, promediada en proteínas, porque si nos pasamos de esto, entonces las vías metabólicas se van saturando. Es posible que aunque tengamos antecedentes familiares de diabetes o infartos, logremos envejecer de manera saludable y activa. Bienvenidas hoy en nuestro canal y en esta hermosa comunidad de mujeres que estamos en perimenopausia y menopausia. Tengo el honor de darle la bienvenida a la doctora Alejandra Ponce. Ella es especialista en epigenética y nutrigenética, autora de varios libros y referente en cómo la genética no es una condena, sino una herramienta poderosa para prevenir enfermedades y vivir mejor. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir tus conocimientos con todas nosotras. Estamos muy emocionadas de escucharte y aprender juntas cómo la epigenética puede ayudarnos a atravesar esta etapa de manera más saludable y plena. Bienvenida. Gracias por la invitación, Miriam. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Alejandra. Y empecemos desde el principio. Muchas mujeres llegan a la menopausia con miedo porque en su familia hay antecedentes de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. ¿Qué nos dice la epigenética sobre esta herencia? Ok, entonces para poder comenzar a comprender qué es la epigenética, nos vamos a explicar un poquito la base de esto, qué es la genética. Entonces, nuestro ADN es, vamos a decir, información, es la forma en la que estamos programados, pero es como si estuviera escrito con un marcador indeleble, no un Sharpie, vamos a decir. O sea, no lo podemos cambiar, imposible que podamos cambiar nuestros genes. La epigenética es información que está escrita sobre los genes que funciona como un switch de prendido y apagado. Pero esta, en lugar de estar escrito con el mismo Sharpie que no podemos borrar, vamos a decir que está escrita con un lápiz. Entonces, la epigenética son estos switches que podemos cambiar de acuerdo a nuestro estilo de vida. Entonces, hablamos de antecedentes durante la menopausia, ¿no? Oye, yo llego a esta edad, pero ya sé que en mi familia ha habido infartos, que hay hipertensión, que hay diabetes. Hasta ahorita no lo he presentado. ¿Tengo que tener precauciones? Sí, tengo que tener precauciones, porque todos los cambios fuertes en la vida, que en las mujeres pueden ser estas etapas de cambio hormonal, digamos la pubertad, digamos un embarazo, digamos la menopausia, pero también pueden ser estreses extra, el a lo mejor haber perdido a alguien, haber perdido algún trabajo, estar pasando por un periodo de mucha presión. Todo eso va directo hacia estos switches de la epigenética, donde entonces comienzan a prenderse estos genes de mayor riesgo. Entonces, si yo conozco mis genes y sé que hay riesgo de hipertensión, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer en esta etapa? Buscar todas las actividades que en mi epigenética activen los genes protectores ante la hipertensión y no que activen aquellos que vayan a causar la hipertensión. Y qué diferente lo que estás diciendo a lo que hemos,
la narrativa que siempre se ha hablado, que es que la genética es una condena. Pues si mi padre fue así, a mi abuelo fue así, lo más seguro es que yo también voy a tener el mismo problema, ¿no? Exacto, y es una, o sea, es una conversación que se ha tenido por años y es una idea que se ha perpetuado incluso dentro de muchísimas películas que hemos visto. Y hay que aquí nada más dividirlo un poco. Hay padecimientos que sí son exclusivamente genéticos, donde si se tiene el gen, se va a padecer la enfermedad, pero son enfermedades muy raras, no son estas enfermedades de estilo de vida como por ejemplo diabetes. La diabetes está escrita, la diabetes tipo 2 al menos está escrita por muchísimos genes que se tienen que controlar. Pero si, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es muy genética. Entonces, en ese caso, pues sí, y aparte la padecen desde que son niños, ¿no? Entonces, toda esta parte que nosotros conocemos como enfermedades de estilo de vida, ¿ok? Hay que reconocer que nuestro estilo de vida, pues es, o la respuesta o lo que nosotros vemos de estilo de vida de alguien, su salud o su enfermedad, es una combinación entre sus genes y cómo reaccionan con el ambiente que está ahí. Y entonces ahí es donde encontramos, oye, pues sí, esta persona, sabes que tiene mucho riesgo a un infarto, pero no lo ha presentado. ¿Por qué? Porque todos esos genes no son una condena mientras se tenga un estilo de vida adecuado. Pero si tengo la parte genética y aparte contribuyo con el estilo de vida, ahí es donde pues, ya vamos a encontrar como un padecimiento. Y va también por el otro lado, es estas personas que vemos con muy mal estilo de vida, oye, y nunca han presentado una enfermedad que todos pensaríamos que ya tiene, pues muchos de ellos, la genética todavía sigue ahí protegiendo y protegiendo y protegiendo. En algún momento pueden estirar la liga tanto que ya se presente la enfermedad. Es lo más seguro es que sí. Ujú, Me llevas a esta pregunta. Por ejemplo, tienes dos hermanas con la misma genética, ¿verdad? ujú, Y pueden tener experiencias de salud tan diferentes o pueden tener hasta una menopausia completamente diferente. ¿Por ujú. qué está sucediendo esto? Si son hermanas, son los mismos padres, creerías que la experiencia va a ser, lo más Similar. seguro es similar, ¿no? Bueno, cuando se hace toda la mezcla genética entre papás, pues al final digo, aun y que sean hermanas, van a tener diferentes set de genes. Pero, por ejemplo, esta pregunta que tú me dices, la podemos enfocar en gemelas idénticas. ¿Ok? Gemelas idénticas comparten exactamente el mismo ADN y aún así pueden tener una experiencia muy diferente durante la menopausia y durante cualquier etapa de su vida. Y todo esto entonces tiene que ver con el ambiente en el que fueron creciendo. Pudieron haber crecido en la misma casa, pero a una le gustaba hacer ejercicio y a la otra no. Una le gustaba desvelarse mucho y la otra prefería dormir temprano. Una comenzó a tomar alcohol desde bien pequeña y la otra no le gustaba el alcohol. Entonces, los mismos genes, nada más los interruptores van siendo diferentes. Y al final es esto, es la epigenética es la que dice, este gen que está aquí escrito va para adelante o se queda en silencio. Entonces, llegando a la menopausia, dos mujeres con exactamente los mismos genes, hablando de gemelas idénticas, pueden tener una experiencia muy diferente, sí, por el estilo de vida que tuvieron. Y cuando son hermanas, pues ahí sí depende mucho de la mezcla genética que haya habido entre papás, pero vuelve a venir el estilo de vida. ¿Cuál fue tu estilo de vida? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo llegaste a esa etapa? ¿Qué tanto te preparaste? Yo veo pasando la pubertad, ¿ok? Todo lo que hacemos nosotras debe ser como un entrenamiento para el momento en el que nos volvamos a quedar sin las hormonas. Pues si así lo empezamos a ver, pues tenemos muchos años para entrenarnos para ese momento en específico. Ujú, pero nos estás hablando de algo muy, muy especial, que es un estudio genético. Ujú. Y esto puede ayudarnos tremendamente a tener a prevenir o asegurarnos que la menopausia, que es la etapa más larga de nuestra vida, o una longevidad eh, que estamos trabajando hacia ella y, y asegurándonos que estemos haciendo y tengamos las herramientas que necesitamos a través de lo que un estudio genético nos puede decir, ¿no? Sí, exacto. Cuando tú tienes un estudio genético, tal como le dijiste, la clave, la palabra clave aquí es que es una herramienta que nos da más información.
sea, no sustituye los estudios de sangre, tampoco sustituye una entrevista clínica, pero da más herramientas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Una paciente viene conmigo, 39 años, está teniendo estos síntomas como que perimenopausia, pero no, pero se siente mal, pero no, etcétera. Se hace el estudio genético, ojo, 39 años, ¿ok? Pero durante su entrevista, yo aparte veo, oye, tuvo un par de gemelos y después tuvo un tercer hijo. Oye, mamá tiene osteoporosis. A ella, su gine y su endocrino nunca le han pedido una densitometría ósea porque tiene 39 años, ¿vale? Entonces, cuando se hace su estudio genético, vemos, analizamos 6 variantes genéticas que tienen que ver con la fortaleza de los huesos, desde receptores de vitamina D, cómo se utiliza el magnesio, qué tanto afecta la cafeína en los huesos, qué tal le va con el calcio, si lo absorbe bien, si no, etcétera. Entonces, todos estos salían en riesgo. Pero a eso le sumas que tuvo gemelos, más un tercer bebé, más una mamá y una tía con osteoporosis. Yo le dije, es momento de que te hagas una densitometría ósea. Su endocrinóloga le decía, claro que no, estás muy joven, ¿para qué te la haces? Y yo le decía, a ver, que tampoco es invasivo, es una radiografía, háztela. Bueno, se la hace y esta chica de 39 años tiene osteoporosis. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Se tiene que empezar a actuar. Es una chica de 39 años que está alrededor de niños, persiguiéndolos todo el día, llevándolos que aquí al fútbol, que aquí a este, que aquí al otro, y que aparte está en riesgo de que en cualquier caída se te fracture. Pues imagínate el efecto en la calidad de vida. Entonces, al final, los exámenes genéticos ayudan a poder como ir un poquito más adelante, ¿ok? O sea, te ayudan a predecir qué puede llegar a pasar para que actúes con más precisión en la prevención. Pero, pues a ver, a lo mejor si ella no hubiera tenido el par de gemelos, es más, no hubiera tenido hijos, y vemos que nada más la mamá tiene osteoporosis. A lo mejor si hubiera hecho un estudio, una densitometría, y hubiera salido bien, pero ya eran muchos factores de riesgo, más los genes, ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Es momento de actuar, el momento de actuar es ahorita. Y sí, ella empieza ya con tratamiento, ahorita ya pasó y ya no tiene osteoporosis, ahora tiene osteopenia, pues vamos mejorando un poco, pero a lo mejor de no haber sido el meter esa lupa un poquito más hacia sus genes, no nos hubiéramos dado cuenta de esto. Y así hay muchas historias, pero finalmente te digo, es una herramienta más que te sirve para ir un poquito más a fondo si eso es lo que quieres hacer como paciente. Y como eso, justo tenía una pregunta que es muy común porque las mujeres que están en perimenopausia y menopausia también empiezan con un riesgo cardiovascular. Este problema aumenta. Y explícanos cómo la epigenética, danos otro ejemplo que nos pueda mostrar que esto no solo sea cuestión de colesterol o de peso. Ujú. Sí, por ejemplo, existen genes, hay uno que se llama MTHFR, es el nombre, bueno, son las siglas del gen. Y este tiene que ver con el uso de la vitamina B9 de una forma específica para bajar un factor que oxida por dentro de las arterias que se llama homocisteína. Entonces, nosotros dentro del estudio podemos ver 2 variantes genéticas de este mismo gen que nos dicen, oye, ¿qué tanto puedes utilizar la vitamina B9 para bajar la homocisteína y qué tanto no la puedes usar? Cuando no se puede, entonces lo que hacemos es le mandamos a un paciente a hacerse un estudio de homocisteína en sangre. Te digo, este es un factor que es de oxidación. ¿Y qué hace la vitamina B9? Haz de cuenta que agarra la homocisteína y la transforma en un antioxidante. Pero los que no pueden agarrar la homocisteína y transformarla a este antioxidante, la homocisteína se acumula, se acumula, se acumula y ese es un factor de riesgo a un trombo. Si a eso le sumamos que te estás quedando ahora sin hormonas, el riesgo a formar trombos todavía es mucho mayor. Y lo que sucede en mujeres es que esto no es tan, vamos a decir, es un poquito más sutil que en hombres, porque en mujeres la enfermedad cardiovascular ataca arterias más pequeñitas. Entonces, no se sienten tan mal como los hombres, pero al final, en el momento de que ya llegó, por ejemplo, un infarto, puede llegar a ser fulminante. Conocer esto y decir, ok, ¿sabes qué? Yo no proceso bien la vitamina B9, me hago un estudio de homocisteína. Oye, salí en los límites altos. Todavía no estoy pasada. ¿Qué puedo hacer? Puedes empezar a tomar esta forma de vitamina B9, que es una forma específica que se llama metilfolato, y esto te ayuda a bajar la homocisteína.
no significa en ese momento jamás que ya no tengas que ir con el ginecólogo, revisar tus hormonas, que no tengas que hacerte tu check-up cardiovascular cada año. Pues nada más estamos ayudando a bajar un factor de riesgo. Y ahí es donde yo encuentro, y mis pacientes encuentran, y es donde se basa toda la ciencia de la genética, el gran valor. Porque ese 1% que estés mejorando en tu vida puede ser suficiente para que tengas más calidad. Y al final de eso creo que se trata la medicina de estilo de vida. Encontrar esos pequeños ajustes que puedes hacer en tu vida. Oye, yo tomaba otra vitamina B9, pero no esa forma, tan fácil como cambiarla. Listo. Oye, yo me estaba tomando otro suplemento que no tenía nada que ver con eso, pero este sí es específico. Toma este que es específico para tu genética. ¿Y dónde lo puedes ir revisando después? Pues en sangre. Y vas viendo todos estos cambios positivos y listo. Doctora Alejandra, muchas mujeres en este momento la cabeza les está, o sea, boom, están ni siquiera, o sea, esta información que están escuchando es completamente algo nuevo para ellas. Sabemos que en la menopausia, muy bien como usted lo ha dicho, las hormonas van cambiando y y por lo tanto es inevitable toda la Ujú. inflamación que el cuerpo se empieza a presentar con tantos cambios. Muchas mujeres se le disparan autoinmunidades, problemas metabólicos, problemas de insulina, ya hablamos de cardiovascular, ya hablamos de osteoporosis. Estos son todos temas que que son muy relevantes y son muy importantes porque en este momento lo que se me viene a la cabeza es que le están dando a todas las mujeres una fórmula de tratar con estas enfermedades que estamos hablando, que estamos mucho más a riesgo, a través de sea una pastilla, una crema, un parche, un pellet, pero usted habló específicamente, por ejemplo, del factor MTHFR, que Ujú. es un factor que a mí me interesa mucho y por cuestiones de tiempo no podemos profundizar en ello. Pero sabemos que hay ciertos genes que, que nos ponen a riesgo a ciertas enfermedades o a ciertos problemas, a ciertos factores de inflamación, de autoinmunidad. ¿Cuál es su opinión, doctora Alejandra, una mujer que está pensando en una terapia de reemplazo? ¿Recomendaría usted que más bien mire cómo está y trabajar con un estudio genético antes de hacer tal decisión? Fíjate que yo creería, a ver, yo que me dedico a la genética, yo te diría que sí. Por ejemplo, el MTHFR, cuando te pones a investigarlo un poquito a fondo sobre terapia de reemplazo hormonal, estas variantes genéticas, de hecho, las mujeres con las mutaciones dobles, que se llaman homocigotos, para este gen pueden formar más trombos cuando se da una terapia hormonal, al menos vía oral. ¿Por qué? Porque se interrumpe toda la función de este gen. Entonces ya no pueden procesar, ni siquiera pueden deshacer como estas hormonas que se van formando y demás. Entonces, bajo esa situación, yo diría, quien tenga la oportunidad, hágalo. Y quien no tenga la oportunidad, acérquese a un experto en el periodo de menopausia y climaterio y asegúrense de tener una muy buena entrevista. Y ahora sí que revisen todo lo que hay detrás, ¿no? Oye, a ver, mamá y papá, ¿cómo estuvieron? Hermanas, ¿cómo están? Porque sí, está bien la parte de la mamá, pero a ver, si papá llegó a tener un infarto muy joven y toda la familia de papá pasó por eso, oye, es un gen que tiene que ver. Entonces, y donde, pues la mitad de mi genética es igual que la de mi papá, donde probablemente yo comparta genes por ahí, ¿no? Entonces, es revisar también, oye, ¿cómo te fue en los embarazos? ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Hubo alguna trisomía, que es donde todo este gen está involucrado? Entonces, todo eso nos puede ir dando como estas pautas, estas señales, ¿no? Pero definitivamente, si van con un ginecólogo que sienten que no les está escuchando y que da el mismo tratamiento para todos, pues es posible que el tratamiento no sea el adecuado. Cuando se tiene la información genética, sí ayuda a ir un poquito más adelante y no nada más por este gen. Hay otro gen que es, lo abrevian como F5, que también nos dice, oye, el estrógeno, la progesterona, causan mayor riesgo a formar trombos o no causan este riesgo. Y aún así, con toda esa base, Miriam,
el doctor tiene que ver qué está haciendo la paciente. Entonces podemos tener pacientes que, hoy sabes que los genes no causan este riesgo, pero es una paciente sedentaria, es una paciente fumadora, es una paciente que bebe mucho alcohol o que ya tiene alcoholismo, que todos esos son factores de riesgo para formar trombos. Aún así se tiene que pensar, oye, ¿está bien darle estas hormonas o no? Al final es el ojo clínico, pero es el ojo clínico integrador. Entonces, cuando tienes a un experto que tome en cuenta todos estos otros factores, te puedes sentir tú un poquito, vamos a decir, más cuidada, ¿no? Es como si tuvieras un experto con inteligencia artificial porque está viendo todo lo que es tuyo. Está viendo tus estudios bioquímicos, pero está viendo tu historia familiar, pero también está viendo tus genes, está viendo tu estilo de vida y ya con todo eso toma una muy buena decisión. Definitivamente conocer los genes es bueno, y buscar a un médico que también conozca de la genética, que si te voy a decir de esos. Cada vez hay más y eso es algo muy bueno. Cada vez hay más porque la genética está tomando como un poder muy fuerte dentro de la medicina al ser utilizada para la medicina de precisión y dar la terapia hormonal con base en los genes es medicina de precisión. Es lo que se llamaba medicina del futuro. Ya está aquí ahorita. Mm. Una de las cosas que se me viene a la mente y todas las oyentes saben esta parte de mi vida personal, que también, por supuesto, esto me va a llevar a una pregunta muy personal tuya también, tu historia con tu padre. Eh, al mismo tiempo que mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama, a su misma vez mi esposo tuvo una infección que, una infección que casi pierde su vida. Mientras tenía uno en un hospital, tenía otro en el otro hospital al mismo tiempo. Y de allí yo salí prediabética, Ujú. comiendo caldo de hueso y jugos verdes, que era lo que mi compañera hasta el día de la fecha me recuerdo, que esa era la comida que la encontraba todos los días en la oficina, porque no, en esa etapa no podía subir a los cuartos. Y una de las cosas que cuando ya se me calmó el estrés, se me disparó toda esta situación de la diabetes. ¿Cómo nos explicas que esto haya ocurrido en una situación donde mis hábitos hasta ese momento fueron excelentes? ¿Te imaginas como una nutricionista funcional que soy? Pero fue algo tan traumático en ese momento que no pude sobrepasar, no pude como controlar o no, ni siquiera sé cuál es la palabra adecuada para decir lo que experimenté en ese momento que me llevó a que esto fuera el resultado con mi salud. ¿Qué está pasando ahí? Primero que nada, gracias por compartir. Ha de haber sido una etapa muy difícil en tu vida, que a ver, ¿quién hubiera podido, sabes? Porque ni siquiera es más, ni en el mismo hospital. O sea, imagino yo que tus días eran correr de un lado a otro, esperar noticias todo el día. O sea, tenías tu sistema nervioso a tope, generando cortisol todo el tiempo. O sea, ni siquiera era que tu cuerpo requiriera glucosa externa, ya la estaba generando él solo, nada más para poder mantener tu cerebro funcional, tus músculos listos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a dar como dos puntos de vista. Uno tiene que ver con eh, lo más primitivo de nuestra genética. ¿Ok? Nuestros genes siguen siendo muy primitivos. No hemos evolucionado como humanos en los últimos 2000 años, vamos a decir, o más. Es decir, nuestros genes no captan ahorita o no perciben que yo ahorita estoy en una oficina con aire acondicionado, que estoy tranquila, que estoy bien. No, si yo empiezo a tener frío, mis genes piensan que yo estoy a la intemperie, pasando por un frío terrible, entonces empiezan a temblar y demás, ¿no? Lo mismo pasa con los alimentos, lo mismo pasa con el estrés. Tú pasas muchas horas sin comer y dependiendo de ciertas variantes genéticas, porque hay unas más potentes que otras, hay personas que en ese momento todo su cuerpo comienza a buscar comida y hasta se ponen de mal humor. Y eso es su cuerpo intentando sobrevivir. Imagínate en épocas muy primitivas, pues este enojo, estas ganas de comer significaba que si se te acerca un animal, lo puedes matar y ahí sobrevives.
Ahora, lo mismo pasa con el estrés. Cuando tú estabas entre un hospital y otro, tus genes, primitivos como son, en realidad no comprendían que ese estrés venía de, pues sí estoy entre un hospital y en otro, pero también estoy en mi casa, pero estoy cuidando mis hábitos y tal. No, ese estrés significa viene una manada que me está persiguiendo todo el día y toda la noche. Seguramente tampoco lograbas dormir bien o te despertabas un poquito por la noche o tenías un sueño más ligero, porque dormir profundo bajo estrés implicaría, en épocas primitivas, que si alguien viene a atacarte, pues te ataca y te mueres. Entonces, ¿qué hacemos? Dormimos todavía como con menos intensidad. Y todo eso va generando estos cambios metabólicos. Aun y que yo no comiera azúcar, la glucosa va a estar un poquito más elevada. Hay un gen, por otro lado, que pues es común, las variantes que no procesan bien el estrés, relativamente comunes en la vida. ¿Cómo debería de funcionar el gen? Entra el estrés, lo que estoy viviendo en ese momento, pasa por el gen inactiva el estrés y se va. Y eso hace que en ese momento yo pueda actuar rápido, resuelva y demás. A esas personas se les llama warriors, como luchadores. A esas personas que viene estrés, están listas para lo que viene, ya pasó y listo, su cuerpo ya dejó ir todo. Pero luego están las otras versiones. Está el intermedio, que es el más común en la vida, que se llama warrior, luchador, warrior, que es preocupón. Son estas personas que reciben estrés, pero en lugar de que pase por este pasadizo que es el gen, vamos a decir que este gen funciona como un embudo. Forman estrés, pero lo van deshaciendo un poquito más lento que los otros. Entonces sí pueden llevar a cabo, ir aquí, ir allá, estar pendiente del teléfono, seguir trabajando todo, pero su mente sigue guardando un poco de estrés. Vamos a decir que el estrés son estas moléculas que van por todo el sistema del cuerpo diciendo hay un peligro, hay un problema, alerta, como si fueran sirenas de ambulancia. Entonces eso hace que no duermas bien, que aprietes más la mandíbula cuando duermes, incluso que duermas con los puños así. ¿Por qué? Porque entonces si yo me voy a dormir y duermo con esto apretado y los puños así, imagínate en épocas primitivas, si viniera alguien a intentar atacarme, pues yo estoy lista, ¿verdad? Entonces, y están los otros que se llaman los warriors. Llega el estrés, no pueden con él. O sea, se paralizan, no saben qué hacer, de hecho les afecta mucho. Antes, Miriam, se decía una frase, al menos acá en México, que decían, híjole, es que sabes qué, le dio diabetes por un susto. Y tiene cierta razón. No es que te hayan asustado y te dio diabetes. Pues un susto puede ser un evento tan estresante que ¿qué pasó con todas esas moléculas que te digo que se quedaban ahí acumuladas en este embudo? ¿Qué pasó? Se acumularon tanto que llegaron hasta tu epigenética y empezaron a quitarte todas estas protecciones, porque el estrés afecta ahí. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Pues obviamente son casos bien complejos. O sea, cuando un paciente a lo mejor conoce su genética, te pudiera decir yo y quisiera yo pensar, pues a lo mejor va a hacer a un lado como otras actividades, se va a centrar solo en eso, va a ir a terapia durante esa semana, no lo va a dejar pasar, va a estar muy concentrado en hacer sus meditaciones, pero no lo sé. Si yo estuviera viviendo tu caso, por más que conozcan mis genes, en ese momento lo que busca el cuerpo es sobrevivir y ayudar a los demás. Entonces, lo mejor que podías hacer es justo lo que hiciste, intentar mantener los hábitos lo más saludables posibles. Aún así hubo este desenlace. Yo te diría, Miriam, imagínate qué hubiera pasado si no hubieras mantenido esos hábitos. O sea, ¿qué otras cosas se hubieran despertado en ti? Quizá algo autoinmune, quizá algo mucho más fuerte, quizá hubieras terminado en el hospital. Hay pacientes a los que en esos momentos se despierta el herpes zóster, que ya sabes, el herpes pues es un virus que todos tenemos y está en silencio. Y muchas veces por cuestiones estresantes como las que tú viviste, se despierta el herpes zóster y es un dolor terrible. Y ya pasó todo este estrés, sí, pero este estrés fue exportar, incluso en tu sistema inmunológico, tenías un virus ya atontado y dormido, que el estrés logró ir a despertar. Entonces, lo mejor que pudiste haber hecho es justo lo que hiciste. Aún así hubo este desenlace. Imagínate lo que hubiera pasado si no hubieras estado con tantos cuidados. Eso sería como mi respuesta y mi explicación a lo que te pasó.
Y doctora Alejandra, en esta etapa que estamos de perimenopausia y menopausia, yo ya con mis 50 años y y en posmenopausia, es evidente la gestión del estrés entre las mujeres, mi comunidad, mis colegas, mis amigas, cómo el nivel de preocupación, todas estamos pasando por lo mismo. La progesterona se ha ido, el cambio, la fluctuación hormonal y sin duda ninguna, aunque todas tengan unos hábitos buenos, los síntomas varían tanto de una mujer a otra mujer. Y de aquí que traigo un ejemplo del café, que sé que también es otro gene, cómo lo metabolizamos. Está la Ujú. mujer que se puede tomar un café tranquilamente. Tengo una compañera, sale uno a cenar con ella y a las 7 8 de la noche se está tomando un café negro después de la comida. Si yo hiciera eso, yo no dormiría. ah, no, me fuera fatal, la noche sería perdida. Y sabemos que todo esto que estamos hablando en este momento es genética, ¿no? Así es, así es. Existen genes que nos ayudan a procesar la cafeína y nos dicen cuánto tiempo se tarda nuestro cuerpo en que toda la cafeína salga por completo. Quien la metaboliza rápido, después de una taza de café, pasan 2 horas y ya sus mismos genes se encargaron de que esa cafeína ya no estuviera ahí. Y son genes que tienen que ver con enzimas hepáticas. Quienes la metabolizan lento pueden tardar de 4 a 6 horas y muy lento hasta 8 horas. Pero eso también o sea, es una cuestión de conocernos, porque ¿qué pasa? Quienes la metabolizan lento y muy lento, que tardan mucho en salirse, cuando están acostumbrados a tomar cafeína, el mismo cuerpo genera una resistencia a la cafeína por el daño que puede hacer. Entonces sí te voy a dejar dormir, pero a la par estoy haciendo un poquito de daño, necesito que descanses. Entonces va generando como una resistencia, que sí se puede ver en estar un poquito más irritables, en como que no querer escuchar tanto, en justo no poder descansar bien. Entonces llegan pacientes conmigo y me dicen, es que toda la vida he tomado 5 tazas de café, punto. ¿Y puedes dormir? Sí, sí puedo dormir, ¿ok? Oye, ¿cómo duermes? Es que siempre he dormido bien mal, siempre me he despertado, ¿ok? ¿Y qué tal los cambios de humor? Ay, no, pero siempre, o sea, y ahora más, justo con la perimenopausia. Oye, vemos sus resultados y les digo, eso es que máximo toleras 2 tazas, 200 miligramos de cafeína. De ahí en adelante, ya todo es daño. O sea, sigue con las 2 tazas y si te gusta tanto el sabor, cámbiale a descafeinado y la verdad muy escépticas. Y lo entiendo porque llevan toda la vida tomando café. Digo, inténtalo, ve cómo te vas sintiendo, lleva un diario donde vayas anotando las cosas. Y lo empiezan a hacer, se dan cuenta que en realidad era más el sabor. Entonces yo les digo, no cambias como tal el hábito va a ser seguir tomando café, cambia la composición de esa bebida. Y hacen eso y me dicen, oye, no manches, ya duermo mejor, ya no estoy me dicen, sí, todavía los cambios de humor, pero ya no tan fuertes. Digo, claro, es que, ¿qué hace la cafeína? La cafeína es un estimulante de tu sistema nervioso. Y volvemos a los genes primitivos. Tú le das café a tu cuerpo y tus células lo que intuyen es, tenemos que estar a tope. O sea, nos están estimulando porque tenemos que movernos, tenemos que estar trabajando. Pero si yo me tomo un café, y nada más me siento a estar, por ejemplo, yo aquí en la computadora, o me lo tomo porque no tengo nada que hacer mientras estoy esperando a que mi hijo salga de alguna actividad. Entonces, estoy dando un estimulante, pero no me estoy moviendo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues no puede sacar todo eso. Entonces, mucho es de conocerse, de realmente prestarse atención. La genética, ¿en qué te ayuda? Pues en que en realidad lo empiezas a hacer. O sea, yo sí creo que hay una parte en cuestión del behavioral change en los pacientes, donde cuando tú les muestras una evidencia de por qué tienen que cambiar un hábito, es más probable que se apeguen a ese hábito. Porque sí, a todos les pudiéramos decir, cambia, bájale el café, pero ¿por qué? Bueno, pues esta puede ser una muy buena evidencia para lograr un cambio de hábitos. Y tan importante para esa parte del cerebro donde necesita razonamiento, explícame por qué. Y en el Dígame por mundo qué.
en un mundo donde estamos bombardeados de que ahora comer de esta manera es la manera de hacerlo, los hábitos, o sea, son 10.000 cosas que tienes que hacer antes de empezar tu día. Yo Ujú. diría que esto es una herramienta muy poderosa para conocernos y para saber exactamente dónde tiene que haber un enfoque personal. Vamos a irnos hacia la alimentación y el estilo de vida, pero antes de hacer esto, la doctora Alejandra tiene una historia que también, al igual que la mía, es muy cercana a ella. Y quisiera preguntarte qué nos enseña tu experiencia personal con tu padre sobre la genética y el estilo de vida, cómo interactúan en las enfermedades cardiovasculares. Y tal vez nos puedes dar un poquito de Contexto. historia exactamente de un background de qué exactamente pasó. Sí, mira, yo me voy a estudiar nutrigenética en el 2011 porque mi papá tuvo un infarto en el 2008. Sobrevivió a ese primer infarto. Y la razón de estudiar esto es porque yo veía a mi papá como una persona saludable y tenía una apariencia sana, una persona delgada, es una persona activa, comía bien mi mamá, y comer bien, me refiero a mi mamá, siempre incluía verduras en sus platillos. Y claro, estamos hablando de 2008, o sea, esto ya son 17 años atrás. En el 2008 no se utilizaba, al menos en México, y creo yo mucho por los mismos doctores, no decían el cigarro puede causar infartos. Mi papá fumaba. Tampoco decían ten cuidado con el café. Mi papá tomaba un chorro de café. Mi papá era médico anestesiólogo, principalmente anestesiaba cirugías de un paciente infartado y estas suelen ser muy largas o suelen ser durante las madrugadas, que es justo cuando hay más índices de infarto. Entonces, mi papá pues vivía, vamos a decir, a deshoras. Pero en ese momento, 2008, nadie hablaba del estilo de vida. ¿Quién era el paciente que nos infartaba? El paciente delgado, que hacía ejercicio y comía verduras. Mi papá cumplía con esas tres, ¿ok? Entonces, para mí fue muy impresionante, especialmente porque estaba estudiando nutrición en ese momento, ver cómo todo lo que decían los libros, pues en teoría era protector para mi papá y no lo fue y se infartó. Y en ese entonces, ¿por qué me empiezo a interesar en genética? Porque cuando yo me acerco con los médicos, que eran mis maestros en ese entonces, yo estoy en nutrición clínica. Y la nutrición clínica, eh, la plantilla de profesores eran solamente doctores. O sea, creo que tuve 4 maestras nutriólogas nada más. Y todo era clases con médicos, exámenes con médicos, guardias con los médicos, todo era dentro del ámbito hospitalario. Entonces yo me acercaba con los doctores para preguntar por qué se infartó mi papá. Y la respuesta siempre fue, son los genes, son los genes. Porque también mis tíos, también doctores y todos amigos, porque al final donde yo vivo es un lugar pequeñito, todos se conocían. Entonces a mí lo que yo sentía que me estaban diciendo, Miriam, era que a mí me iba a pasar eso. O sea, al final comparto los genes de mi papá y yo decía, nos va a pasar. Yo pensaba, la genética es una condena. Y aparte, no, o sea, no importa lo que hagas en estilo de vida, vas a llegar a este punto. Eso era lo que yo estaba entendiendo. Y posteriormente me toqué hacer prácticas en terapia intensiva. Estuve ahí muchísimo tiempo, me encantó, pero veía pacientes como mi papá. Oye, paciente joven, buenos hábitos y está aquí recuperándose una cirugía del corazón. ¿Por qué? Pero yo tuve una gran ventaja. Tuve una muy buena maestra en terapia intensiva, Gaby, que ella me decía, Ale, esto es bien común. Ella es, o sea, mi maestra, varias generaciones mayor que yo, de mucha experiencia, y me decía, yo ya lo he visto antes. Y me decía, y siempre he tenido la duda, oye, ¿por qué gente que hace las cosas tan bien? Me dice, no nada más termina con esto, puede terminar con diabetes, puede terminar con alguna enfermedad autoinmune, ¿de dónde salen? No tenemos idea. Y ella, con más experiencia, más conocimiento, más contactos, es quien me dice, vete a estudiar genética, porque ahí tú vas a encontrar respuestas. Está esta nueva área que conjunta todo, la nutrigenética. Entonces, así es como yo me voy y mi intención, sinceramente, Miriam, era saber qué hacer para yo no infartarme. Y yo pensaba que todo lo que iba a aprender era solamente nutrición y genética, pero en esta maestría veíamos las enfermedades cardiovasculares desde todos los ámbitos y toda la influencia sobre la genética. Tenía una sola materia súper interesante,
que se llamaba Cronobiología de la Nutrición y tenía que ver con los horarios adecuados de alimentación para cada persona y cómo afectaba el ciclo de sueño en los genes en respuesta a los alimentos que uno recibe. Y yo decía, esto está interesantísimo. Y veía yo, claro, mi papá come en las madrugadas cuando sale de una cirugía que duró 15 horas, en las que estuvo sentado en una sola habitación, viviendo de café, teniendo aquí al paciente. Entonces comencé a comprender tantas cosas que dije, tengo que traer todo esto como para poder llevar la información a más gente. Al final sí comprendí un poco por qué fue el infarto de mi papá. Pues sí, mi papá fumaba, dejó de hacerlo después de ese primer infarto. Tomaba muchísimo café, dejó de hacerlo después de que yo regresé de la maestría y pues tuvimos toda la información de sus genes. O sea, hizo muchos cambios que al final le dieron más años de vida. O sea, se calculaba que mi papá iba a vivir un promedio entre 5 y 7 años más porque había tenido mucho daño en su corazón y él no quería pasar por un trasplante. Vivió 11 años más. Entonces, ahí fue donde comprendí, no es que mi papá estuviera comiendo mal o no, es que la alimentación no lo es todo siempre. O sea, hay otros factores, es los horarios en los que comes, por ejemplo, que de eso antes nadie te hablaba. Que me lleva a esta pregunta, que es obvio entonces que no existe una dieta universal y que riesgos que existen de estas dietas extremas, Ajá. que de estas modas alimenticias que existen. Por ejemplo, ahora la última moda que es muy común, por ejemplo, es la keto. Y ya hay bastantes estudios de que la keto no es muy, muy saludable para una, específicamente para mujeres, para su salud cardiovascular. Exacto, está, o sea, hay que comprender que todas las dietas son distintas y todos reaccionamos de forma distinta. ¿Cuál es la adecuada para nosotros? Depende de muchos factores. Alguna vez tuve un desayuno con la persona que empezó esta área de investigación en todo el mundo. Se llama José María Ordovás, es el director de un área de investigación en la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Es un español que está muy metido en la parte de nutrigenética y tuve la oportunidad de ir a desayunar con él. Y yo le dije muy sinceramente, le dije, es que a veces me confundo. O sea, de repente escucho a quien habla de las dietas veganas, pero luego el que habla de keto, pero luego el que habla de tal, y luego llega el paciente que me pregunta y esto y esto. Y le digo, y para mí, pues todo se resume en, pues, ¿qué te va de acuerdo a los genes? Y él me dice, Ale, me pasa lo mismo. Me dice, a veces voy a desayunar y tengo aquí a un lado alguien, el gurú de la dieta keto, hablando maravillas de esto, pero del otro lado tengo el mismo justo así, ¿no? De la dieta vegana, hablando de todo esto, me dice, y a ver, los dos tienen razón en muchas cosas y los dos están equivocados en muchas cosas, dependiendo de la persona. Entonces, encontrar tu tipo de dieta adecuada puede ser complicado, porque entonces pudiera ser el, pues ve probando cada una a ver cómo te va, pero también tendrías que tener muy controlado todo el ambiente. Prueba este tipo de dieta haciendo este tipo de ejercicio, durmiendo de esta forma y tengo que repetir lo mismo para este otro tipo de dieta y luego hacer una comparación. Híjole, qué cansado. Pero hay gente que lo puede hacer. Yo lo que digo es, también están los genes que nos dicen esto. Entonces, el estudio genético que yo utilizo, al menos el que yo utilizo, sí cuenta con un algoritmo que lo que hace es que toma genes que tienen que ver con absorción, metabolismo y uso y transporte de carbohidratos. Lo mismo, genes de absorción, metabolismo, uso y transporte de proteínas y lo mismo hacia grasas. Y entonces lo que hace es que califica la forma en la que están escritos estos genes en cada persona, que va a ser muy distinto, y todo eso lo mete dentro de su algoritmo para saber cuáles genes son más potentes y demás. Yo cuando se lo explico a los pacientes les digo, de acuerdo a lo que nos dice el laboratorio, tu dieta tiene que ser a lo mejor más alta en carbohidratos, un poquito más baja en grasas, promediada en proteínas, porque si nos pasamos de esto, entonces las vías metabólicas se van saturando. Entonces, en lugar de que este gen pueda llevar la grasa de punto A a punto B, como se esperaría, por esta variante que tú tienes aquí,
la grasa se queda acumulada en punto A. Vamos a decir que se queda acumulada en el hígado. Entonces, ¿qué sucede? Tienes mayor riesgo de hígado graso y además no forma suficiente omega 3. ¿Qué hacemos? Bajamos la grasa de tu ingesta y te suplementamos con omega 3. Y entonces así es como se van tomando las decisiones. Yo el laboratorio que utilizo, te digo, lo utilizo porque tiene ese algoritmo. Y ese algoritmo para mí es oro puro, porque es el que me dice, oye, a este paciente le va muy bien carbohidratos, sin conocer al paciente. Lo único que hacen es ver los genes, los califican dependiendo de la potencia que tenga cada gen con ellos. Y a mí nada más me dicen, así es el tipo de dieta. Ya soy yo la que se encarga de decir, a ver, a qué hora te la doy, cómo te la doy, qué actividad estás haciendo, qué no te gusta, qué sí te gusta, etcétera. O sea, se personaliza todavía más. Doctora Alejandra, estoy esperando que me puedas ayudar con esto. Una de las cosas que más me impresiona en la etapa que estamos viviendo, donde las mujeres, todas las que nos están escuchando, son un promedio de 45 años a 65 años. Estamos en un mundo donde te están vendiendo pastillas y pastillas y más pastillas, todo tipo de vitaminas y todo tipo de polvos. ¿Qué, qué riesgo está tomando una mujer cuando toma en sus manos estas medidas de decir, bueno, escuché que esto es bueno para las coyunturas, escuché que esto es bueno para la hinchazón y a ver si me ayuda a no retener tanta agua? Y tantos diferentes productos que ni siquiera a veces estos productos, por muy buenos que sean los donde están fabricadas, la verdad que es que nuestro cuerpo se puede saturar de tanta vitamina y mineral y tantas cosas en pastillas y polvos que nuestro cuerpo no sabe ni qué hacer con ello, porque es que no es natural. Exacto, y aquí es donde no es nada más la parte genética, son también estudios bioquímicos, apoyarse en un experto, saber qué es en realidad lo que uno necesita, porque si no, lo que comienzan a hacer es saturar enzimas hepáticas o enzimas renales y entonces a veces pueden dañar el riñón, a veces pueden dañar el hígado y a veces pueden presentar otro tipo de síntomas meramente por los suplementos que están consumiendo. Entonces, a veces consumen poquito magnesio de aquí, pero este otro suplemento también tenía magnesio, pero este también tenía, y dicen, me la he pasado con diarrea. Claro, con esa cantidad de magnesio, todas van a tener diarrea. ¿Y qué va a pasar a partir de eso? Te vas a sentir inflamada, no estás absorbiendo bien, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí lo que les recomiendo es apóyense de un experto que sepa y llévenles así tal cual. O sea, yo tengo algunas citas donde no como tal doy un plan de alimentación y la gente viene y me dice, o sea, esas citas son de análisis de suplementos. Entonces me traen todos los suplementos que les han dado, que a lo mejor ya no se quieren tomar, revisamos todos y hago esta historia clínica y empiezo a ver, ok, ¿sabes qué? Mira, y antes de eso me traen también estudios de sangre, entonces digo, a ver, mira, este suplemento, no, y luego digo, mira, no está tan mal, pero no lo necesitas. Entonces les digo, hasta que se te acabe ya no lo compres. Este sí, y a lo mejor la dosis que estabas tomando es bien bajita, porque de acuerdo a este estudio necesitas más. Entonces, ir con alguien que te apoye con eso creo que siempre es bueno, a la larga es más barato. Usualmente no necesitamos tanto como pensamos que necesitamos. Y luego hay suplementos que pueden juntar como varias funciones que a lo mejor no conocías como paciente. Entonces no es necesario que estés agarrando una pastilla de vitamina D más otra de K más otra de calcio más otra de magnesio. Hay suplementos que ya lo traen. ¿Quieres fortalecer tus huesos? Oye, mira, este suplemento ya trae todo junto. Ahí está. ¿Por qué? Porque esto es bien común en las pacientes. O sea, no te estés como complicando tanto. Entonces, mi recomendación es vayan con alguien que les pueda ayudar a evaluar los suplementos, los horarios, la mejor forma de tomarlos en ayunas, después de comida, cuáles pueden ir juntos, cuáles tienen que ir separados. En México hay una vitamina D que casi todo el mundo la compra. Pero resulta que en el paquetito, es una cosita así chiquitita, te dice vitamina D y luego en una letra más chiquita y más delgadita te dice dispersable. Y en una letra más chiquita y más delgadita te dice pon la pastilla en 30 mililitros de agua, revuélvela y tómatela. Y todo el mundo lo ve y dice pastilla, me la tomo. No se absorbe. O sea, así no se absorbe. Y no conocían eso.
Entonces vienen y son a veces, digo, estos ajustes tan pequeños donde creo yo que este tipo de asesorías a la larga favorecen más, porque entonces si no, ¿qué pasa? Eh, no por, o sea, nunca voy a demeritar a los médicos. De hecho, yo trabajo dentro del grupo donde estoy, que se llama Health for Life. Trabajamos, hay médicos, estamos nutriólogos, estamos psicólogos, todos estamos juntos, pero cada quien tenemos, pues, nuestra área de expertise. Entonces, claro, va mi paciente con el doctor le dice, ¿estás tomando vitamina D? Sí, sí, estoy tomando. ¿Cuánto? 4000. Ah, pues bien, entonces, ¿por qué estás tan abajo y tal? Cuando vienen conmigo y me dicen, yo, al principio el suplemento y veo todo eso, digo, por eso es que no lo estás absorbiendo. Después le digo al doctor y el doctor me dice, ¿y yo qué voy a saber? Y yo, claro, porque tu chamba no es esto, tu chamba es ver los huesos, es ver los órganos, los sistemas, la presión, todo, o sea, entonces creo que aquí es trabajar en equipo y yo lo que me recomiendo es siempre lleven una lista, o sea, los doctores nos hacen la vida más fácil también. Oye, la lista, la dosis, la marca, el horario. Y a veces ya con eso tenemos para jugar ahí y ayudarles a los pacientes, pero si no, sí les puede hacer daño. O sea, al final, todo lo que metas a tu cuerpo lo va, o sea, va a usar una parte y la otra la va a desechar. Cuando no usa y desecha de más, puedes dañar. Y cuando usa de más y no lo puede desechar tu cuerpo, también puedes dañar. Entonces, creo que aquí siempre es mejor el apoyo de un experto. Una de las cosas que suceden también es muy bien como lo dijiste, de cuándo se toma, a qué hora se toma. Muchas mujeres yo conozco y he tenido alumnas que me dicen que se toman sus vitaminas, por ejemplo, con el café. Ujú, Imagínate, y eso es, hay tanta contraindicación, o sea, se pierde por completo el beneficio de ujú, de ciertas vitaminas, ciertos minerales cuando se hace eso, o por ejemplo, tomar las pastillas con comida o en un estómago vacío. Todo esto es como tan importante para entender. Si lo que estamos conversando con la doctora Alejandra Ponce te está ayudando a abrir los ojos sobre la importancia de la alimentación y la epigenética para nuestra salud en la menopausia, te invito a que no olvides darle like a este video, compartirlo con más mujeres o alguien que lo necesite. Suscríbete al canal porque lo que viene a continuación te va a interesar. Si ya entendiste que la alimentación puede ser tu mejor medicina, algo que Alejandra nos ha dejado clarísimo, quiero invitarte a dar el siguiente paso conmigo. He creado mi curso Cocina para la Menopausia, donde enseño a hacer de la comida tu aliada para balancear hormonas, proteger tus huesos, mejorar tu energía y transformar tus síntomas en bienestar. Encuentra el link de la descripción para tener acceso inmediato y créeme, este curso puede marcar la diferencia en tu calidad de vida en esta etapa. Así que quédate conmigo porque lo que sigue en la entrevista con Alejandro Ponce será clave para entender cómo tener una posmenopausia y una longevidad saludable. Doctora Alejandra, además de la alimentación, ¿qué otros hábitos, o sea, ya hemos hablado de la alimentación, de las vitaminas, qué otros hábitos cotidianos tienen un impacto directo en la expresión de nuestros genes que abordan como que ayudan a a todas las personas en general? Definitivamente, ajá, ay, perdóname. Definitivamente es el ejercicio. No podemos negar los efectos del ejercicio siempre y cuando se haga de forma adecuada. Y de forma adecuada digo, tampoco es que tengas que salir a correr a toda velocidad y que tu corazón se esté, ¿sabes?, saliendo de tu cuerpo y demás. Recordemos de nuevo genes primitivos. Si yo salgo a correr 5 kilómetros a toda velocidad, ta, 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 y mi corazón 180 y digo, mientras más es mejor, esta frase con la que crecimos en los noventas, no pain, no gain y demás, ¿qué sucede? Que mi cuerpo piensa que estoy bajo un peligro, que estoy huyendo de alguien. Y bajo esa sensación va a causar lo mismo, el mismo estrés y va a secretar cortisol, va a guardar grasa, va a usar el músculo como energía y no queremos eso. Entonces, un ejercicio dentro de unas buenas frecuencias cardíacas, eso va a empezar con expresión de genes que son muy interesantes, que además tienen que ver con procesos cognitivos, con humor, se expresan no nada más genes, sino también dentro de las mitocondrias, que también tienen su propia expresión. Generamos más mitocondrias, que son esta fuente de energía de todas nuestras células.
Entonces, creo que el ejercicio es vital para la expresión genética y para la longevidad y la independencia física, que creo que es algo que todos queremos. El ciclo de sueño también. Sí sé que hay muchas personas que dicen, yo con poquito puedo dormir. Y hay genes como el gen clock que nos habla de eso. Hay personas que con 6 horas tienen y hay personas que necesitan llegar hasta las 8 horas. Lo que sí sabemos es que dentro del sueño es como una curva en U. Entonces, hay mucho riesgo de enfermedad cuando duermes menos de 6. Y luego el riesgo baja entre 6 y 8. Entonces, hicimos un promedio 7 si no sabemos qué onda con tus genes. Pero el riesgo sube cuando duermes más de 8 horas también. Entonces, es esta curva en U que decimos, todos tenemos que caer aquí. Si alguien dice, yo con 4 tengo, no es cierto, no es cierto. Entonces me dice el paciente, pero ¿cómo sabes tú que no es cierto? Si yo estoy bien pilas todo el día. Y yo, claro, pero es la adrenalina la que te pone esa energía. Y no deberías de existir con base a tu adrenalina. Deberías de existir con base a tu energía normal, la natural. Entonces, el ciclo de sueño, en lo que más nos va a favorecer es en todos los genes que tienen que ver con todos los procesos cognitivos. Es donde más, o sea, el cerebro también necesita un descanso. Y hay que ver esta otra parte, oye, si no duermo bien, ¿qué sucede? O sea, no duermo mis horas adecuadas y profundo. El ciclo de sueño es o el momento del sueño es el único momento en el que tu corazón tiene oportunidad, sin hacerte daño, de ir bien despacito, bien despacito. Entonces, es como un descanso para un músculo que no se deja de mover. Si yo todos los días agarro este Lipgloss, ¿no? Y ahorita, y empiezo a hacer esto y no pesa nada. Pero estoy así todo el día, es más, a como está mi corazón, tutun, 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 tutun. O sea, en 2 horas ya no voy a poder con ese brazo y necesito soltarlo. Imagínate que el corazón de repente suelte, ahí es donde deja de funcionar. Entonces necesita el sueño para poder ir más despacito, porque necesita seguir avanzando, porque el día siguiente tiene que ir rápido. Entonces, tu ciclo de sueño le da un espacio a tu corazón para ese descanso que necesita. ¿Ok? Es un músculo bien noble, pero aún así lo tenemos que cuidar. Entonces, creo yo que es eso, o sea, el ejercicio y el ciclo de sueño. Y claro, estamos entrando en este tema del sueño que es tan importante para un envejecimiento, o sea, no lo llamemos envejecimiento, llamémoslo longevidad, el papel que Ujú, juega en las emociones, en la reparación, en nuestro cuerpo, es, es, el sueño es el centro de nuestro bienestar. ujú. Y durante la menopausia es bien importante y es un poquito difícil. A ver, una mujer que tuvo hijos en la menopausia, estos niños suelen ser adolescentes, pues también se desvelan. Una mujer que a lo mejor no tuvo hijos y se dedicó meramente a su carrera. Esa edad, entre los 40 y 50, es donde estás en el pico de tu carrera y que te requiere mucho esfuerzo y que te requiere juntas y vuelos y esto y tal. Una mujer que tuvo hijos y trabaja, junta las dos cosas. Entonces, durante la menopausia es difícil conciliar el sueño más los cambios hormonales. Entonces, creo que es algo en lo que nos tenemos que meter como con mucha conciencia. Con mucha conciencia hay que priorizar el ciclo de sueño. Y la gente que está alrededor de nosotras, mujeres, nos tienen que ayudar a que eso sea posible. Entonces, yo creo que la salud se construye en comunidad. O sea, la salud no siempre es una cuestión de decisiones individuales. Yo puedo decir, me voy a ir a dormir temprano. Sí, pero si mi hijo está enfermo, es que ya no es mi decisión dormirme temprano, tengo que cuidarlo. Ah, pero si tengo una pareja que me dice, oye, sabes que yo me encargo. Encárgate, venga, yo me tengo que ir a dormir. Entonces, creo yo que la salud se construye en comunidad y si quienes nos están escuchando, mejor que no sean mujeres, que sean sus parejas, que sean sus hijos, yo les digo, ayuden a las mujeres a que tengan un buen ciclo de sueño. Va a ser de beneficio para todos y no estoy hablando nada más en un término de cambios de humor. O sea, estoy hablando en salud en general y en la longevidad de esa mujer. Si la quieres, ayúdala a descansar. Wow, sí. Se me vienen tantas otras cosas a a la cabeza que en realidad este proceso de la perimenopausia y menopausia, aunque los hombres también pasan por su proceso Andropausia. de Ujú. andropausia,
estamos diciendo que sí se necesita mucho, mucho aporte de la pareja y de la familia Ujú. para poder atravesar una etapa que es bastante difícil. Y es más, muchas mujeres ven la menopausia como el inicio del declive. ¿Qué visión nos das con la epigenética sobre el envejecimiento? No es un declive, es nada más un cambio en hormonas y sí te digo, si utilizamos los años previos como un entrenamiento para esta etapa, pues vamos a poder vivirla mucho mejor. Oye, ¿qué pasa si no los pude utilizar, no sabía la importancia y demás, que hace tiempo no se hablaba de eso? Puedes comenzar hoy, o sea, es mejor tarde que nunca. La menopausia no es un declive, es una transformación de nuestro cuerpo y es un periodo de transición que también es saludable. O sea, es normal que pasemos por esta pérdida de hormonas, es normal que pasemos. ¿Qué significa? Que estamos avanzando en la vida. Lo contrario sería no pasar por eso, entonces lo contrario sería morir muy joven. Y ojalá que eso no nos pase. Entonces, vamos a verlo como es, o sea, como una transición. Hay muchos países que así lo ven. Japón lo ve y lo celebra como una transición de las mujeres. ¿Qué sucede? Que allá, sin querer, se han ido preparando mucho para esto, meramente por su alimentación, por tener una alimentación muy alta en soya, en un tipo de soya bastante orgánica, en el tofu, en sus tés, en sus comidas, en todo, que los ayuda a todavía producir cierto tipo de estrógenos, aun y que ya no tengan los suyos. Entonces, creo que esto es bastante cultural, ¿ok? O sea, hay que recordar que incluso aquí en Latinoamérica, quizá en todo el mundo, al menos en Latinoamérica, me acuerdo una vez haber leído que decían la histerectomía, que la cirugía para quitar el útero, se llamaba así porque se les quitaba así lo histéricos a las mujeres. No estamos histéricas, estamos pasando por cambios hormonales. Pero es muy cultural ver esto como algo malo, cuando no lo es una transición. Y esta transición la tenemos que vivir y, como te digo, la salud se construye en comunidad. Entonces, mientras más apoyo tengamos, mientras mejor sepamos comunicarlo, mientras más busquemos, más nos informemos, creo que vamos a lograr vivir más y mejor. Yo estoy entendiendo, doctora Alejandra, en este tiempo que hemos pasado juntas, que el conocimiento genético puede ayudarnos mucho a prevenir enfermedades y no solo para diagnosticarlas, pero a prevenir y saber qué hay que hacer para cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo le quitamos el miedo? Muchas mujeres pueden sentir miedo de saber cuál es su genética, y tener como una actitud de lo que tiene que pasar va a pasar. ¿Cómo podemos ayudar a aportar que un estudio genético puede hacer toda la diferencia en tener esa longevidad que buscamos? Creo que esto es porque, bueno, pues hay diferentes como personalidades, ¿no? Y, y tipos de mentalidades. O sea, está muy escrito. Hay un libro que se llama Mindset, de la autora se llama Carol Dwight, creo. Entonces, este libro marca como una mentalidad de crecimiento y una mentalidad que se queda estancada. Entonces, la mentalidad estancada te dice pues es que si ya está escrito me va a pasar. Y son los que piensan, no, pues es que el que nació con habilidad para jugar fútbol es el bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Que nadie puede jugar fútbol, nada más el que nace es bueno, ¿no? Y eso es la parte de personas que dicen, si me entero de eso, es que me va a pasar. Es más, yo solo me lo voy a provocar. Mentalidad de crecimiento te dice, puedo aprender a vivir con eso, puedo prevenirlo, voy a buscar las formas de que no me pase. Entonces, depende de la persona, de la personalidad y la mentalidad de la gente. En mi caso, creo que a mí sí me ha llegado a preguntar personas que vienen a la entrevista y me están diciendo, y es que sí me da miedo, y es que sí me pasa, y es que sí digo, y yo les digo, no te hagas el examen. O sea, yo, Ale, no te voy a generar un estrés a ti. O sea, mi idea es explicarte las cosas para que sepas qué hacer después. Pero si tú nada más te vas a quedar con el resultado solo, que eso entiendo que pasó mucho en Estados Unidos, se vendían las pruebas nada más directo o sea, direct to consumer. ¿Y qué sucedía con esto? Que al no tener una explicación, se metían a internet y lo poquito que podían encontrar los asustaba. Entonces, aquí es bueno siempre tener como una explicación por parte de alguien que además sepa de estilo de vida. Eh, yo diría que tenga este proceso integrativo con otros médicos donde también te sepa guiar. Oye,
entiendo que estos genes pueden significar esta parte de autoinmune y tu estilo de vida me dice esto y tu historia familiar, ¿sabes qué? Vamos a revisarte con un especialista. O sea, ahí ya no entro yo. Pero les digo, valdría la pena que en algún momento hicieras una cita con un especialista en este tema, hablaras todos estos puntos que aquí te estoy marcando, nada más para revisar y poder, en realidad, si sí va a haber algo, cacharlo a tiempo. Y si no hay nada, tenerlo en control. Eso estaría muy bien. Entonces, Mm. pues sí, yo creo que sería eso. Pues cada quien, su mentalidad, su personalidad, pero yo sé hay pacientes a los que les he dicho, no te lo hagas. O sea, te va a dar más estrés. No te lo hagas. Llegan como 2 años después y me dicen, ¿sabes qué? Ya cambié si quiero hacerlo. Perfecto. Y ya con la explicación se quedan tranquilos y me dicen, está cañón, que yo siempre pensé que esto y salió que no. Y yo les digo, y aunque sale que no, no significa que te vas a dejar de cuidar. O sea, tienes que seguir cuidándote. Entonces, depende de las mentalidades. ¿Y qué significa para ti esta frase vivir más y mejor? ¿Y cómo podemos empezar a tener como esa mentalidad en un mundo donde las enfermedades abundan cada vez más y las mujeres se sienten como que es muy tarde para cambiar la salud, especialmente si ya estás en la perimenopausia o menopausia, posmenopausia, tienes también 70 años y dices ya es muy tarde para mí? Para mí vivir más y mejor, significa vivir sin prisa. Y vivir sin prisa significa haber podido prever las cosas y hacer las cosas a tiempo. Para mí vivir más y mejor significa la parte de más, y en mi caso, y creo que es algo muy personal con mis hermanos, significa vivir más que mi papá. Mi papá vivió hasta los 64 años, que en México antes eso no significaba ni siquiera que era una persona mayor. O sea, él todavía era un adulto joven para cuando él falleció, ¿no? Acá, persona mayor era a partir de los 65, ya cambiaron creo que las edades. ¿Qué consejo les puedes dar a los demás? Para ir sin prisa y con certeza, busquen la mayor cantidad de información posible y encuentren un especialista en quien confíen. O sea, también es complicado, creo yo, no nada más para los especialistas, sino para los pacientes en general, cuando está bien buscar una segunda opinión, pero ir por una quinta opinión, o sea, tú estás buscando algo que a lo mejor no existe. Entonces, creo que primero es tener un especialista con quien se sientan escuchados. En segundo, buscar la mayor cantidad de información con la que puedan actuar ustedes. Cuando los pacientes dicen, oye, ¿sabes qué? Pero es que un estudio genético tiene un costo elevado. Sí, sí tiene un costo elevado, pero es un costo que se diluye a lo largo de tu vida porque tus genes nunca cambian y se va a diluir en que no vas a estar comprando suplementos por un lado y por otro. Vas a dejar de intentar un ejercicio y otro, pagar un gimnasio aquí, un gimnasio acá, ahora intentar esta dieta, ahora intentar esta otra, sino en el momento en el que tú conoces tus genes, ya sabes lo que es para ti. Tus genes no cambian. Entonces, aunque en un principio la inversión se puede sentir un poco elevada, es un costo que se diluye incluso en temas preventivos. Ya te digo yo a esta paciente que vimos su osteoporosis a los 39 años, hubiera sido mucho más costoso su fractura, su incapacidad, su tratamiento, si se lo hubieran detectado hasta los 45 años, que usualmente una mujer empieza a hacerse ese tipo de estudios en México. Entonces, eh, el consejo para quienes ya están viviendo la menopausia y la posmenopausia o están ya en este proceso es busquen la mayor cantidad de información posible, tengan un médico de confianza con quien compartirla y empiecen con cambios pequeños. Cambios pequeños hacen toda la diferencia en la vida. Pues muchísimas gracias, doctora Alejandra. Con esto llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros tanta información valiosa, información que muchas mujeres de nuestra edad no sabía que existía. Y esto sin duda inspira a cuidar nuestra salud aún más y ver la menopausia que es una oportunidad de atravesar esto de una manera consciente y empoderada y nos hace sentir también que la doctora Alejandra nos hace ver que sí hay herramientas, de que sí hay doctores, de que en esto no estamos solas.
Y a ti que nos acompañaste, gracias por estar aquí. Recuerda que puedes seguir a la doctora Alejandra Ponce en sus redes sociales, donde comparte recursos, consejos y herramientas para seguir aprendiendo sobre epigenética, nutrición y cómo construir un envejecimiento saludable. Así que les dejo los enlaces debajo de esta descripción para que no se pierdan nada de su trabajo y no olvides darle un like, compartir este video, suscribirte al canal para seguir creciendo en esta comunidad y saber que como mujeres que estamos atravesando esta etapa no estamos solas, así empoderándonos cada vez más con un episodio, otro increíble episodio con la doctora Alejandra Ponce. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos y sí, juntas las mujeres somos más fuertes y la salud se construye en comunidad, entonces hay que apoyarnos entre todas.